A ver, imaginemos por un momento una fuerza militar, una tan dominante que solo con oír su nombre, toda Europa sentía una mezcla de respeto y, por qué no decirlo, de auténtico pavor. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de los tercios españoles, esa increíble máquina de guerra que durante más de un siglo fue la columna vertebral de todo un imperio global. Vamos a ver qué los hizo tan legendarios. Y esa es la gran pregunta, el quid de la cuestión, ¿verdad? ¿Cuál fue su secreto? ¿Cómo es posible que una sola formación militar mantuviera una hegemonía tan aplastante durante tanto tiempo? Bueno, para entenderlo, tenemos que irnos al principio de todo, a sus orígenes. Pensemos en esto. Durante los siglos XVI y XVII, decir tercio era simple y llanamente decir victoria. Hablar de los tercios era hablar de una disciplina de hierro, de una innovación táctica que revolucionó los campos de batalla y de una eficacia que a sus enemigos les parecía, de verdad, casi sobrenatural. Pero claro, una fuerza así no aparece de la nada, ¿verdad? ¿De dónde salieron? Pues para encontrar la respuesta tenemos que viajar un poco hacia atrás a finales del siglo XV, a un momento en el que el Imperio español necesitaba con urgencia una nueva forma de combatir. Su creación fue un proceso, no fue cosa de un día. La Guerra de Granada fue como el primer laboratorio donde se empezaron a probar nuevas tácticas. Más tarde llegaron victorias aplastantes, como la de Pavia en 1525, que dejaron claro que este nuevo modelo era letal. Y ya el paso final fue en 1534, cuando se crearon formalmente en Italia. Y aquí está el punto crucial de todo. España necesitaba un ejército permanente, profesional. Con un imperio que se extendía por Europa, América, el Mediterráneo, las viejas levas de señores feudales ya no servían para nada. Los tercios, pues, fueron la solución a esa necesidad imperial. Vale, ahora vamos a lo bueno, al corazón de su poder. ¿Qué los hacía tan increíblemente letales en el campo de batalla? Pues la clave está en su organización y sus tácticas. Era una mezcla perfecta entre la tradición militar de siempre y la tecnología más puntera de la época, la pólvora. Ojo al dato. Un tercio podía tener entre 1.500 y 3.000 hombres. No era un simple regimiento, Era, en la práctica, una unidad de combate casi autónoma, capaz de luchar por su cuenta durante muchísimo tiempo y en territorio enemigo. Su estructura se basaba en 3 pilares que funcionaban como un reloj suizo. Primero, los piqueros, que eran el muro, el ancla defensiva con esas picas enormes. Luego, los arcabuceros, el martillo, la potencia de fuego que machacaba al enemigo desde lejos. Y claro, uniendo todo esto, una cadena de mando súper profesional que aseguraba una cohesión brutal en medio del caos de la batalla. Y su formación estrella, la que los hizo casi invencibles, era el famoso cuadro de picas. Hay que imaginarse una especie de fortaleza humana, con un núcleo defensivo de picas y los flancos erizados de armas de fuego. O sea, una adaptación brillante de las viejas falanges griegas, pero para la nueva era de la pólvora. Una genialidad. Pero cuidado, su superioridad no era solo táctica. Estaba construida sobre una disciplina férrea y un fervor ideológico muy potente. Luchaban por su rey y por su fe. Y ese famoso grito de guerra, Santiago y cierra España, pues resonaba como un símbolo de esa doble lealtad. Su impacto, desde luego, fue mucho más allá de las victorias militares. Los tercios fueron el brazo ejecutor que sostuvo al Imperio español, y su influencia se notó en la cultura, en la política, en todo durante aquella época. Esta frase del Duque de Alba, uno de sus comandantes más famosos y temidos, lo resume absolutamente todo. Es que encapsula a la perfección esa sensación de confianza, de poder y de dominio que los tercios proyectaban por toda Europa. Es que su alcance era inmenso. Estuvieron en las guerras de Italia, en la larguísima guerra de Flandes, y fueron absolutamente clave en la monumental batalla de Lepanto contra el Imperio Otomano. En resumen, donde el imperio tenía intereses, allí que iban los tercios para imponerlos. Pero es que además, su figura fue más allá de lo puramente militar. Se convirtieron en un verdadero símbolo cultural. Inspiraron obras de teatro de Lope de Vega, por ejemplo, y llegaron a encarnar el ideal de soldado valiente y leal del siglo de oro. Pero, como todo en la vida, ninguna hegemonía dura para siempre. A mediados del siglo XVII, esa máquina militar que parecía invencible empezó a mostrar grietas, marcando el principio del fin de su era. Y es que el arte de la guerra nunca se detiene. Mientras los tercios perfeccionaban su fórmula de éxito, sus rivales, como los franceses o los suecos, estaban literalmente reescribiendo las reglas del juego. Apostaron por formaciones más ágiles y, sobre todo, por un uso masivo y devastador de la artillería. La gran fortaleza de los tercios se estaba convirtiendo en su talón de Aquiles. Y si hay que señalar un momento, una fecha clave que lo cambia todo,
Esa es la batalla de Rocroi en 1643. Fue una derrota tremenda, durísima contra los franceses. Y fue mucho más que una batalla perdida, ¿eh? Fue el momento simbólico en el que el mito de la invencibilidad de los tercios se rompió para siempre. A ver, Rocroi fue el golpe de gracia, pero la decadencia venía de antes. El imperio estaba económicamente cao, después de décadas y décadas de guerra. Faltó cintura para reformar unas tácticas que se habían quedado anticuadas, y la calidad de las tropas, seamos sinceros, ya no era la misma. Fue, como se suele decir, la tormenta perfecta. Y sin embargo, a pesar de su final, su legado es absolutamente innegable. Con su organización, su disciplina, su estructura jerárquica, los tercios fueron un paso de gigante hacia los ejércitos profesionales que tenemos hoy en día. Su huella en la historia militar es sencillamente imborrable. Al final, la pregunta que nos queda en el aire es esta. ¿Fueron los tercios solo una unidad militar de élite o fueron algo más? Solo quizá fueron la encarnación perfecta del poder, de la ambición y de los valores de todo un imperio en su momento de máximo esplendor. Una leyenda que, como acabamos de ver, todavía hoy nos sigue fascinando.